Bienvenidos al programa Mundo Literario. Muy buenas tardes con todos, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. La hora mágica, 3:33, hora de Perú y Colombia. En España, 9:33 de la noche, 21:33. El día de hoy vamos a conversar con el escritor español Raúl Olivares Sepulcre. Tenemos la portada de su libro en la pantalla. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, buenas noches, Manuel. Buenas noches desde España, buenas tardes a toda la zona de Latinoamérica. Nada, pues aquí, agradeciéndote en primer lugar tu tiempo y tu espacio para esta entrevista a un humilde escritor español. Muchísimas gracias por la oportunidad, Raúl. En la portada podemos apreciar tu libro, un libro bastante llamativo por el título y también, bueno, por la ilustración. Gracias a la editorial Letrame, ¿no? Grupo editorial Letrame. La elegida del mal, podemos apreciar, bueno, lo que parece ser la figura de una niña, ¿no? De un fantasma, podría así decirlo, y vemos de manera invertida, en este caso, un crucifijo. ¿Qué nos puedes comentar respecto, en primer lugar, a la ilustración, ¿no? de esta portada? Y ¿de qué trata el libro? La elegía del mal, el exorcismo de Sara. Pues bien, la portada básicamente refleja, no es un fantasma realmente, el subtítulo del libro, El exorcismo de Sara, pues precisamente ahí se intenta reflejar lo que es la figura de Sara, de espaldas para darle un poco más de misterio, la portada, y mirando un crucifijo invertido. Tradicionalmente se ha asociado la cruz invertida como un símbolo demoníaco. Y bueno, también hay otro detalle, no, es mucho más sugerente, está oculto, si te fijas en la parte superior derecha, donde pasa del claro al oscuro, se ve también Sí, tres números. el número de la bestia, sí, a ver. Efectivamente, el número de la bestia que viene en el Apocalipsis de San Juan, habla del 666 en la Biblia. Y bueno, viene ahí una parte, digamos que lo que intenta reflejar son símbolos, simbología demoníaca, con la protagonista de este thriller, que es Sara. Creo que tu Interesante. segunda pregunta en relación a sobre qué versa el libro, bueno, si quieres voy a hacerte un primer esbozo muy genérico y luego ya entramos en detalle. La elegida del mal es una novela, es un thriller, yo lo denomino sacropolicial. ¿Por qué? Porque tiene dos partes. Una parte muy relacionada con la religión, con la teología, y una segunda parte policial, pues viene relacionada con la parte de policías que hay dentro de esta trama y dentro de las subtramas que hay dentro de la propia novela. Por eso es agropolicial. Y versa pues en torno a un exorcismo un exorcismo siempre desde el punto de vista de la Iglesia católica, ¿vale? No hablamos ni de evangelista ni de protestante, hablamos de la Iglesia católica. Y bueno, básicamente a grandes rasgos eso es sobre lo que se mueve esta pequeña novela. Interesante lo que nos compartes, Raúl. Bueno, información acerca de tu libro, muy llamativo lo que dices, ¿no? Que es una sacro novela policial, por estos detalles que estás compartiendo. Ya vamos a ir conversando más a fondo sobre cómo nace la idea, tal vez de algún caso, ¿no? Porque hay algunos escritores que se han basado en hechos reales y utilizan la ficción, o mejor dicho, este término, ¿no? Para poder decir de que está camuflado o que no es real, pero sabemos los que somos escritores, conversando con otro colega, un asiduo lector, ¿no? Un abogado destacado aquí en Perú, le envío un fuerte abrazo, lo conozco como Julio Quijote Literario, ¿no? Porque es un amante del Quijote, pero, pero bueno, saludos para este gran amigo lector. Raúl, este libro
mostramos nuevamente la portada y nos comentas de paso dónde se puede adquirir. Este libro, esta novela, La elegía del mal, el exorcismo de Sara, nace de la idea de un hecho real, de un hecho concreto en particular, es imaginación, tal vez es algún mito, una leyenda de la zona donde tú vives. Y luego de esta respuesta, también nos comentas cómo pueden conseguir tu libro las personas que nos ven. Bien, bueno, la primera pregunta, no es, no está relacionado con ningún caso real, es pura ficción, ¿vale? Los personajes son ficción también, no hay ningún personaje que se relacione con lo que es el mundo real, son todo producto de mi imaginación. Sí que es cierto que algunos personajes heredan cualidades, virtudes, defectos pues de personas que he conocido a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional. No sé, claro, no me he presentado como debiera. Yo no me dedico profesionalmente a la escritura, no soy un escritor profesional. Mi trabajo es ser policía, yo soy policía local y llevo trabajando pues, prácticamente 20 años en este oficio. Claro, ser policía supone tener muchas experiencias y muchas experiencias en muchas ocasiones raras. O sea, trato con todo un espectro amplísimo de personas, de todos los espectros sociales, desde los más bajos incluso hasta los más altos, y en 20 años se ven muchas cosas y cosas raras muchísimas. Entonces eso me ha ayudado a poder alimentarme pues de matices, de características, como he dicho antes, de virtudes, defectos, de toda esta gente y sí que he intentado impregnarlos en alguno de los personajes que, incluso de mí mismo, hay algún personaje que tiene algún detalle mío. He intentado plasmar ese alter ego mío en alguno de ellos. Pero no significa que ese personaje sea yo ni cualquier otra persona. De hecho, que ninguno tiene ningún tipo de relación con ningún personaje de la realidad. Entonces, como te he dicho, no va relacionado con ningún caso real. Sí que es cierto también que hay alguna parte del libro, sobre todo la parte relacionada con los exorcismos, que me he nutrido de otras fuentes, sobre todo de un exorcista muy famoso exorcista, ya no ejerce el ministerio del exorcismo, pero ha sido probablemente el exorcista más famoso que hemos tenido en España, que es el padre José Antonio Fortea. Aquí tenemos uno de sus libros más famosos, que es Suma Demoníaca, que es un tratado de demonología y es un manual de exorcista. Bueno, pues aquí, tanto en este libro como en Exorcística, expone muchos casos suyos reales. No te voy a engañar si te dijera que he desaprovechado toda esta experiencia y todo este talento en nada, ¿no? Efectivamente sí que he sacado partes interesantes de aquí para poder plasmarlo en mi libro. En definitiva, yo lo que intento es, como bien aparece en lo que es la sinopsis de la novela, acercarme de una forma lo más real posible a lo que es un exorcismo en la vida real. O sea, un exorcismo practicado por un sacerdote perteneciente a la Iglesia Católica y que el lector, cuando esté leyendo, pueda hacerse una aproximación real de cómo puede ser cuando esto ocurre. Tampoco te voy a engañar si te dijera que no he recurrido a un poco de fuego de artificio para darle un poco más de alegría, un poco más de interés al libro. No vamos a ver cabezas dando vueltas, ni niñas bajando como una araña por las escaleras como en El Exorcista, la famosa película, que también fue una novela. No, eso no se va a ver. Sí que van a haber matices de cosas un poquito más con más chispa para dar un poco más de alegría a lo que es el libro. Esto por un lado. Por otro lado, ¿dónde se puede adquirir? Bueno, pues en España la tenemos en las librerías, sobre todo de la provincia, yo soy de Elche, provincia de Alicante,
y en la provincia de Alicante lo tenemos en varias librerías de la zona. Y luego, pues, lo más internacional, afortunadamente, que tenemos, que es Amazon, que bueno, en Amazon se puede adquirir tanto físicamente como electrónicamente. Electrónicamente, para los que son suscriptores de Kindle, ahora mismo está gratuito, o sea que aquel que tenga acceso a Kindle como suscriptor puede bajarse la novela de forma electrónica totalmente gratis. Y si no, y si se quiere adquirir de forma, pues eso, que no sea suscriptor, es un precio creo que es €1. O sea, a nivel electrónico está prácticamente regalado. Yo, como te he dicho, no vivo de la venta de libros y para mí es básicamente la parte electrónica es un regalo que hago a la gente que quiera leer, porque es poner el trabajo que he dedicado, el tiempo que he dedicado en la confección de esta novela para que la gente la pueda leer. Así que nada, todos aquellos que tengan la suscripción gratuita en Kindle lo tienen gratis de forma electrónica, y los que quieran a nivel de soporte físico, pues anda, si mal no recuerdo, por 14 o 15 euros. No sé en dólares o en la moneda en soles en cuánto equivaldrá, pero bueno, se hace la conversión. Muchísimas gracias por compartirnos información acerca de tu libro, Raúl. Bueno, vamos a ir aquí a comentarles a las personas que nos ven, ¿sí? A que puedan dejar sus saludos, sus comentarios, y sobre todo también que nos digan de qué parte nos están viendo. Raúl, no sé si te gustaría, bueno, antes de leer un pequeño fragmento de tu libro, para que las personas puedan también tener ese interés, ¿no? Porque siempre es bueno escuchar de voz del autor algún pequeño fragmento del libro que pueda atraparlos. Voy a leer tu biografía de autor para que te puedan conocer, ¿sí? Muy bien. Raúl Olivares Sepulcre nació en Elche, Alicante, un 29 de septiembre del año 81. Desde temprana edad mostró inquietudes relacionadas con el mundo de las ciencias, las cuales le llevaron a cursar y finalizar estudios universitarios vinculados con la ingeniería y la tecnología, focalizando casi de manera exclusiva cualquier tipo de lectura en los textos publicados en este ámbito. Profesionalmente se encuentra ligado al cuerpo de la policía local casi 20 años, la mayoría de ellos en el turno de noche, lo que le ha permitido vivir experiencias de todo tipo que han alimentado la imaginación del autor para poder crear escenarios tan intrigantes como variopintos, incluso cómicos en algunos casos. Con el paso de los años comenzó a cultivar el cariño y aprecio por las artes plásticas y la literatura, aventurándose a llevar a cabo pequeñas incursiones en estos campos, tanto a nivel teórico como práctico. No es hasta el año 2023 cuando de forma decidida emprende su aventura literaria, dando forma y cuerpo a su primera novela con claros tintes policíacos, entremezclados con intrigas religiosas. Una novela de tipo sacro-policial, es la definición más aproximada con la que el autor describe la primera de sus creaciones literarias dirigidas al gran público. Me gustaría que en esta parte, Raúl, nos puedas comentar, no sé si tienes alguna anécdota, alguna experiencia que recuerdes con algunos lectores, en alguna presentación, por ejemplo, no sé, me imagino, vamos a ver si esto ha ocurrido, de que una señora se pueda haber acercado a ti y te haya comentado, yo conozco a alguien que ha pasado por ese tema, ¿no? O el tema del exorcismo o algo parecido. O yo quisiera contarle algo personal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Raúl? Bueno, sí que hay no es una anécdota, realmente es una gran casualidad el hecho de que uno de los casos más paradigmáticos del padre José Antonio Fortea, el exorcista del que he hablado anteriormente, de hecho, a la redacción, cuando se publicó este libro, el que he mencionado anteriormente, el Suma Demoníaca,
no es un nombre real el que nombra. Este libro es de 2012. Este es un caso, es el exorcismo de Marta, no de Sara, de Marta, se parece por el número de AES, pero no. Es un caso que no llegó a concluir a la finalización y llevaban años con este tipo de exorcismo, y fue muy famoso porque durante este exorcismo el padre José Antonio Fortea, hablo un poco de memoria, lo mismo me equivoco en algún detalle, pero bueno, tendrás que perdonarme porque hablo de memoria, invitó a una serie de personajes, tanto del mundo periodístico como de otro tipo de medios de comunicación y demás, para que de alguna manera se pudieran ver y hacerse eco, pero de una forma respetuosa con lo que se estaba viviendo durante ese exorcismo. Se filtraron unos audios, unos vídeos, no recuerdo exactamente cuál de los dos, y se hizo, bueno, aquello tuvo bueno, repercusiones, tanto a nivel religioso como a nivel también, creo que jurídico, incluso a nivel judicial. Bueno, pues este caso, como he dicho, no concluso a 2012, en el año 2012, como te he dicho, fue muy famoso, muy paradigmático. Hablando un día con un familiar mío, pues resultó que el caso estaba más cerca de lo que yo pensaba. El padre José Antonio Fortea ejercía su ministerio de exorcismo en una localidad próxima a la capital, a Madrid, en Alcalá de Henares, de hecho creo que sigue allí, como párroco. Bueno, pues ejercía Madrid de Elche, de la provincia de Alicante. Murcia, Alicante está pues unos 400 kilómetros de distancia más o menos. Pues resulta que luego pues esta chica, que su nombre ya como digo no es Marta, pues se trasladaba desde aquí, desde la zona de la región de Murcia hasta aquella zona para que se practicaran los exorcismos. No es una cosa nada habitual en este tipo de cosas, más que nada porque yo no, imagino que funcionará igual también en la zona en Perú, pero aquí en España los casos de exorcismos, todas las diócesis en España tienen asignado al menos un exorcista por diócesis que pueda atender a personas que puedan creer que están bajo la influencia o posesión de algún ente demoníaco, y por norma los obispos se vienen obligados a nombrar al menos a un exorcista. Aquí hago un pequeño paréntesis para indicar que el primer exorcista de cada diócesis es precisamente el obispo. Normalmente no suele ejercerlo, lo que hace es lo delega en otro sacerdote que cumpla una serie de requisitos muy específicos y pueda pues eso, ejercer el ministerio. No es, por lo que he podido hablar yo con sacerdotes, con unos cuantos sacerdotes que conozco, no es precisamente un puesto que se anhele mucho dentro de las diócesis. No, digamos que no quieren muchos sacerdotes ser exorcistas. ¿Por qué? Pues bueno, esto ya en cada cabeza pues puede razonar el motivo por el que no es tan querido ese ministerio. Pero bueno, como digo, el caso de esta chica, lo que en teoría debería haberse hecho es haberlo llevado a cabo el exorcismo en la propia diócesis, en este caso la de Cartagena-Murcia. Y sin embargo, por X motivos tuvo que irse a Madrid para que el padre José Antonio Fortea pudiera exorcizar a esta chica. Sé que al final, afortunadamente, con el paso de los años, el caso se concluyó con éxito para la chica, quedó liberada, afortunadamente, a Dios mediante y Dios gracias, y se pudo salvar esta persona y este alma. Y bueno, resulta, como contaba, y ahora vuelvo otra vez a donde iba, que un familiar muy cercano a mí, en este caso a mi mujer, resulta que conocía a esta chica y a su madre. Por lo que, en fin, algo tanto que cuando el momento en que salió aquello, o toda la literatura que se escribió en torno a este caso, se veía como algo
misterioso, oculto, pues estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Excelente, excelente, Raúl, lo que nos comentas. La verdad que yo creo que esta trama de tu libro, mejor dicho, es muy interesante. Se puede encontrar en Amazon. Vamos a hacer una pequeña mención de lo que trata el libro, ¿no? La vida de la joven Sara da un giro aterrador al ser poseída por un ente diabólico que amenaza con acabar su vida y arrastrar su alma hasta lo más profundo del infierno. Desesperadamente, como comentabas, ¿no? Sus padres recurren a la iglesia como última tabla de salvación. Mencionaba sobre el sacerdote, un sacerdote especialista en exorcismos, junto con su equipo formado por su fiel amigo, el doctor Amadeo Subirats, y una joven e inexperta novicia, la hermana Luz, lucharán contra todos los elementos para intentar salvar el alma de la joven de las garras del diablo, ¿no? Al mismo tiempo, dos policías locales, me imagino que debe estar ahí un policía que tiene el seudónimo, ¿no? De Raúl, me imagino, ¿no? ¿O no? No, te equivocas, sí. No, ninguno de los policías, como he dicho, no hay nadie que se correlacione con la realidad. Adquieren matices y bueno, igual que hay matices míos, puede haber algún matiz en un policía, pues igual te lo puedes encontrar en un sacerdote, pero que no hay ningún personaje real, pero sí que todos de alguna forma heredan pues eso, cosas virtudes que he visto y defectos que he visto en otras personas, pues se las impregno a ellos. Perfecto, Raúl. Entonces, bueno, dos policías van a ser los que van a investigar, ¿no? Y van a encontrarse con hechos sobrecogedores, paranormales, que envuelven este misterioso exorcismo en la ciudad de Callosa de Segura. La trama es sacropolicial, ya que se desarrolla en tres importantes ciudades también de la provincia de Alicante: Elche, Orihuela y Callosa de Segura. Poblaciones que esconden, escúchenlo bien, oscuros secretos desde tiempos inmemoriales que aderecerán el suspense, la intriga en cada recoveco de la novela. Raúl Olivares Sepulcre nos ofrece en La elegida del mal una inquietante narrativa que sumergirá al lector en el mundo de los exorcismos, intentando respetar los aspectos teológicos relacionados con el mundo de los ángeles caídos, así como los estipulados en el ritual romano de exorcismos, con la pretensión de generar en el lector una sensación de terror psicológico que inunde sus pensamientos y le permita reflexionar sobre la delgada línea que separa el bien del mal, el cielo del infierno, en definitiva, Dios del diablo. Tienen buenos comentarios, Raúl, ya los vamos a mostrar más adelante. Aquí le han dado 5 estrellas en Amazon. La verdad que felicitaciones por ello. Raúl, ¿te gustaría leer un pequeño fragmento, por favor, de tu libro, que no sea tan, digamos que tan fuerte, ¿no? Porque en todo caso, compártelo, ¿no? Con toda confianza. Sí, vale, tenía varios señalados. Obviamente he tenido que ir con cuidado para no poder hacer ningún tipo de spoiler de lo que es el libro. Voy a contar, claro, probablemente no sea, yo tengo mis favoritos, pero con leer un favorito mío supondría destripar la novela. Entonces, si te parece, voy a leer, no llega a 2 páginas, de una descripción del inicio de lo que iba a ser uno de los exorcismos. No voy a decir el número, pero bueno, uno de ellos. Y voy allá. Esto, la situación para poneros es en casa de Sara. Pues están los encargados de hacer el exorcismo, que son el padre Miguel, en primer lugar como jefe director de lo que es el rito, y está también la novicia, Amadeo Subirats, que es el doctor, el que se va a encargar de supervisar pues que Sara esté en condiciones de poder, condiciones físicas quiero decir, de poder afrontar antes, durante y después del rito, y luego los padres de Sara. Empiezo con el fragmento.
Solo había una ventana que daba a un patio interno del edificio, el conocido como patio de luces. Una habitación rectangular de no más de 10 metros cuadrados con la cama al fondo justo delante de la ventana. Un escritorio en la parte derecha de la cama, que por su apariencia denotaba tener varios lustros a sus espaldas, donde se amontonaban unos libros que parecían pertenecer a alguna colección de clásicos, siendo el primero del montón La Metamorfosis de Kafka. Sobre el escritorio había una sola leja con 4 fotografías enmarcadas de Sara con su hermano. Era una forma que tenía de tenerlo siempre presente cada vez que se marchaba a dormir o iniciaba un nuevo día. La pared izquierda de la cama contenía un gran armario de 3 puertas a juego con la madera y el color del escritorio, por lo que tendría con seguridad los mismos lustros que este. Las mesitas que flanqueaban la cama por ambos lados, junto con el cabecero, solo mostraban una pequeña lámpara de noche y un reloj digital de los que posee una radio integrada, también de los antiguos. La lámpara quizás fuese de lo más moderno y juvenil que podría encontrarse entre estas 4 paredes. Una vanguardista lámpara con ventilador de techo incorporado, de los modernos. Desentonaba claramente con el resto del mobiliario de la estancia, aunque, haciendo honor a la verdad, todo lo que había allí era bastante caótico en su diseño. Parecía una habitación hecha a trozos y con más de un discutible gusto. Todo estaba donde debía estar. Sara, con un pijama afelpado de 2 piezas color hueso y pelo suelto, postrada en la cama atada de pies y manos, con los ojos cerrados, y orando pidiendo protección a la Virgen. Amadeo, a un lado de la cama, controlando el monitor de las constantes que apoyaba sobre el escritorio, mientras que al otro lado se apostaba Adolfo, junto a su hija, para ayudarle y protegerla de lo que hiciese falta. A medio camino entre la cama y la puerta de la habitación se situaba la hermana Luz, ayudante del sacerdote que oficiaría el exorcismo, siendo la mitad de las personas consagradas y con autoridad clerical en ese lugar. La otra mitad sería el padre Miguel, que aún estaba por llegar. Y finalmente, bajo el marco de la puerta se hallaba la madre de la joven, con un rosario en las manos, con la única misión de rezarlo durante el tiempo que durase la sesión, fuera el que fuese. Con todos los elementos situados en su posición y la hora de aquel radio reloj despertador marcando las 21:45 horas, el padre Miguel, con el viejo librillo del ritual romano de exorcismo en la mano derecha y con una pequeña cruz ritual en la izquierda, se adentró en el interior de la habitación. No llegó a dejar la mochila en la silla que se había dispuesto junto a la hermana Luz cuando empezó su rezo silencioso por la salvación del alma de Sara, siendo esta la forma de provocar el trance en la mayoría de las personas posesas, como era este caso. Rápidamente la joven pasó de tener los ojos cerrados a abrirlos como platos dispuestos totalmente en blanco. La tensión en su rostro era tan brutal que se habían perdido los rasgos que definían su cara, al mismo tiempo que se arqueaba su cuerpo, dejando solamente los pies y las manos apoyados sobre el colchón mientras formaba una especie de puente con su cuerpo. Un grito de lamento y dolor estridente salía de su garganta, estremeciendo a todos los allí presentes. Bueno, esto sería el preámbulo de un exorcismo, un poco la situación. Creo que te has podido dar cuenta que describo de forma pormenorizada todos los elementos que se disponen en la habitación de esta chica, de esta joven. ¿Por qué hago esto? Pues la respuesta la tenemos que encontrar en mi juventud. Yo empecé a interesarme por el mundo de la lectura leyendo a John Ronald Tolkien, J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, en fin. Todo aquel que haya leído a Tolkien sabe la capacidad descriptiva que tiene. O sea, sus libros son una oda de descripción, entre otras muchísimas cualidades y virtudes que tiene, pero Tolkien era un escritor que describía prácticamente al detalle cada escena. Yo he bebido de esas fuentes, bebí mucho de esas fuentes y a mí siempre como lector me gustaba imaginarme con las palabras del escritor el entorno, la situación, el escenario donde se estaba desarrollando la escena. Entonces, como bien he leído, pues intento describir con lujo de detalles cuál es la disposición de esa habitación, una habitación muy sobria, sin grandes lujos, de hecho anticuada. Nos podemos imaginar una familia pues, de clase
no baja, pero bueno, una clase media baja, con recursos limitados, en la que, pues eso, también con poco gusto, pero no poco gusto porque no tengan gusto, sino porque quizás no tengan o no dispongan de la economía suficiente para hacer una habitación con grandes lujos. Entonces, es lo que intento cuando el lector está leyendo este fragmento, es situarlo en una habitación y que cerrando los ojos puede imaginarse cómo es con lo que yo le describo. Todo eso viene de ahí. Hay que echarle la culpa a Tolkien. Muy bien, Raúl. La culpa la tiene Tolkien, entonces. Sí, se podría decir así, sí. Muy bien. Saludamos a las personas que se van conectando y también dice que, y yo, Lucía. Muy bien, muy bien. Ese párrafo que leías hace un momento, Easy Rider Olivares lo recuerda perfectamente, ¿no? Y precisamente cree lo que mencionas. Vamos a leer los comentarios, también preguntarles a las personas que nos están viendo, a los escritores, lectores en general, agentes culturales, las personas que nos vean, pueden dejar sus saludos, participen en vivo y en directo con sus comentarios. Hacemos llegar tu pregunta al escritor, ya que estamos en vivo y en directo. Pueden hacerle la pregunta que deseen. ¿Sí? Bueno, vamos a saludar a Easy Rider Olivares, que está presente en la presentación. Rosana Sánchez Raponi nos ve, nos dice saludos desde Palma de Mallorca. Saludos para Rosana Sánchez Raponi. Alfonso Soto Rodríguez, mis más cordiales saludos, mi estimado amigo Manuel Raya. Al igual al escritor que estás entrevistando, te saluda Alfonso Soto. Saludos para Alfonso Soto Rodríguez. Desde Los Olivos te estoy viendo. Un abrazo para ti, Alfonso, y los mejores éxitos. Samantha Casales, saludos desde Puebla, México. Un abrazo para los amigos y amigas mexicanas. Un abrazo para el hermoso país de México. También para Adita Murray. Adita Murray, una destacada escritora también, compañera, integrante del grupo de escritores al que pertenecemos junto con Raúl y otros compañeros escritores. Adita Murray nos ve desde Mexicali, Baja California, México. Un abrazo para ti, para Victoria Medina desde Bilbao. Hay público que nos sigue también desde España, ¿eh? Sí, bueno, es domingo, buena hora. Así es, sí. Y bueno, también a todas las personas que nos ven, ¿no? Los invitamos a poder participar con sus preguntas. Me parece que por aquí tenemos, bueno, Los Invisibles, la primera vez que llego a ver el programa. Muchísimas gracias. Espero que lo vuelvas a ver más adelante también. Y nos dice que nos ve desde Argentina. Saludos, amigos escritores. Un abrazo para los amigos de Argentina. Te comentamos, bueno, a Los Invisibles que nos ves, que tenemos también una amiga argentina, en este caso es una amiga española, que muy pronto va a estar en España y que radica en Argentina, ¿no? Así que, por favor, si puedes comunicarte por interno, podemos unirte a este grupo de escritores. Odilon Adán, saludos desde Pensilvania, saludo para el escritor, un abrazo para Odilon Adán también, un abrazo. Easy Rider tiene una pregunta para ti, Raúl. Dice, ¿cómo lleva el segundo libro? ¿Será continuación? Hemos hecho un poco de spoiler. Bueno, a ver, tampoco voy a destrozar ningún libro. A ver, el libro se queda un poco abierto al final. Y bueno, sí que es cierto que... A ver, hay que poner en contexto cuando escribí la novela. La novela se escribió antes de ser padre. Todo aquel que es padre se puede hacer una idea de lo que supone tener un hijo. Entonces, se publicó justo antes de ser padre. A los 2 meses nació mi hijo. Y bueno, pues el tiempo como que se para. Y hasta que no
pues eso, no pasan esos primeros meses. Ese primer año un poco de exigencia maternal, paternal y filial, pues no he podido sacar el tiempo, porque al final, si haces algo, pues intentas hacerlo lo mejor posible y para hacer algo deprisa y corriendo, pues mejor no hacerlo. Entonces preferí esperar, darme un tiempo, documentarme, porque al final, como he dicho desde un principio, hacer una novela no es hacer un relato. Con todos mis respetos a los relatos y a los cuentos, a las historias cortas. En una novela hay que desarrollar y no vale con escribir 10, 12, 15 páginas. Hay que desarrollar mucho. En mi caso quise hacerlo todo con un fondo de documentación importante para, como bien digo, ser bastante fiel y real a lo que es un exorcismo. Entonces el proceso tiene una parte de tiempo importante. Entonces sí que aproveché este año de paternidad para documentarme, pues para leer, buscar aquí, buscar allá. Y bueno, es cierto que hace cosa de un par de meses ya comencé con la segunda parte del libro. Y llevo un par de capítulos, aún queda bastante, pero sí, respondiendo al creo que era Easy Rider, sí que estoy con ello. De hecho ya he empezado con ello. No voy a dar más detalles porque no quiero tampoco hacer mucho más spoiler del que hemos hecho ya. Entonces estoy con ello y estoy ya hay un par de capítulos de esa segunda parte. Excelente, Raúl, te felicito. Bueno, el micrófono está desactivado. Te felicito y lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Julio Cortázar también lo decía, haciendo énfasis en la diferencia entre el cuento y la novela respecto a la narrativa, ya que la poesía, digamos, es algo distinto, ¿no? Es tal vez un trabajo, no sé si decirlo tanto mayor, pero a diferencia de una novela, a decirlo por la cantidad de páginas, Raúl Cortázar decía, perdón, Raúl Cortázar, Julio Cortázar, el amigo Julio Cortázar, el escritor argentino, de que un cuento, o mejor dicho, una novela se gana por puntos, ¿no? Por puntos, ¿qué quiere decir? Que hay que ir hasta el final, haciendo énfasis al boxeo, ¿no? Y un cuento se gana por knockout. No tienes mucho tiempo para contar una historia o para explayarte, tienes que ser breve y contundente. Y eso no le quita mérito a la novela, sino que al contrario, una novela es muy extensa, de largo aliento, ¿no? Así que te felicito por ello. No puedo estar más de acuerdo con esa definición, porque efectivamente las novelas se pueden ir perdiendo haciendo esa comparación con el boxeo o con la lucha con asaltos. Habrá asaltos que te gusten más, habrá asaltos que te gusten menos, pero al final cuenta que tengas el mayor número de puntos posibles al final de la pelea y poder ganar. Muy acertado, sí. Así es, así es. Bueno, acabo de compartir en la pantalla, en estos momentos tenemos aquí 2 comentarios que están en Amazon respecto a tu libro. ¿Sí? Por ejemplo, el primer comentario le da 5 estrellas a tu libro, que es la máxima puntuación. Dice, buen libro, ¿no? Referente a tu libro, de fácil lectura, que te invita a seguir leyendo hasta el final. Y esta persona, este usuario, está a la espera del próximo libro. También tenemos aquí, a ver. Quiere salir la publicidad, aquí estamos. Ya, que salga un momento. Ya. Bueno, tenemos también aquí otro comentario que dice, estas son las cosas que suceden en vivo y en directo, ¿no? El programa es así. Es muy fácil de leer respecto a tu libro, te atrapa desde el primer momento y un final sorprendente, me ha encantado. Historia que engancha es su comentario y el otro comentario, un buen libro. La verdad que con estos comentarios sí que dan ganas de leerlo, ¿no? A pesar de que a uno, bueno, particularmente
el género del terror, el tráiler psicológico, como que si lo voy a leer tendría que ser de día, ¿no? Porque de noche no voy a poder dormir. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho, Raúl, respecto, por ejemplo, algunas personas que han leído tu libro y que te han escrito, te han comentado una segunda parte, pero ¿qué te han dicho? Sí, mira, el feedback que he recibido obviamente no con todos los lectores, pero bueno, con algunos de ellos sí que he tenido la fortuna de poder tener ese feedback. Estos dos comentarios lo expresan muy claro. Es un libro de fácil lectura, es un libro que se lee fácil, fácil y rápido, porque no es una novela demasiado extensa. Si mal no recuerdo, son 270, en torno a 270 páginas. Esto, para los que estamos más o menos acostumbrados a leer, nos puede suponer 2 o 3 tardes para leerlo. Entonces es un libro que... El récord lo tiene una lectora que se lo leyó en una tarde. Empezó y acabó esa misma tarde. Entonces es adictivo también, es otro de los comentarios que me han hecho, porque si bien es una novela que, haciendo otra vez mención al tema de la lucha del boxeo, los primeros capítulos, yo diría que el primer tercio del libro, son unos capítulos de situación. O sea, no, que diga que sea de situación y que vaya un poco más lento no significa que no tenga partes también de acción, que las tiene desde el primer capítulo. Pero sí que es cierto que intento poner al lector en situación de dónde está, de qué es lo que sucede. De hecho, es que no tengo que entrar ni a los capítulos. En el mismo prólogo, el prólogo lo escribió mi mujer. Mi mujer, que ha sido, pues eso, prácticamente la mitad de... Si bien no ha escrito el libro ella, pero para mí es como si fuera la mitad de esta novela, por todo el empeño y todo el cariño y el amor que ha puesto junto con mí en la elaboración de esta novela. Bueno, pues el prólogo es suyo, y en el prólogo ya pone en situación al lector de los aspectos teológicos en relación a los distintos tipos de interacciones que pueden tener. Hablo siempre del punto de vista de alguien creyente, desde el punto de vista de alguien católico. Pues claro, el libro lo puedes leer como una persona, pues eso, católica creyente, o como alguien pues, que no cree. Se puede leer en cualquiera de los dos casos. Para uno será una historia, para el creyente será una historia que le pueda afectar más en función de sus pensamientos de la religión en fin, a nivel teológico, y la otra persona pues lo va a ver algo más de ciencia ficción. Ambos puntos de vista son totalmente respetables. En este caso, mi mujer intenta explicar en el prólogo los distintos tipos de interacciones que pueden tener las fuerzas demoníacas, los ángeles caídos, que son al final de cuentas los demonios, con el mundo real, tanto a nivel personal como a nivel material. Habla de lo que son las infestaciones demoníacas, habla de lo que son las influencias demoníacas, habla también de las vejaciones, y también habla del último, es como una escala, o sea, de menos a más. Digamos que las influencias demoníacas, las infestaciones y las vejaciones demoníacas están por la parte de abajo, y en la parte alta está el caso extremo, que sería la posesión, que es el caso sobre el que versa esta novela. Bueno, pues como decía, intenta ya desde el prólogo del libro hablar de poner en contexto al lector de lo que se va a encontrar a lo largo del libro. Y los primeros capítulos son de ese tipo. Luego llega un punto del libro, a partir del capítulo 4, a partir del cuarto capítulo, ya coge un ritmo importante. Un ritmo importante de lectura, porque empiezan a pasar muchas cosas. Empiezan a suceder cosas y que hace que la lectura sea sumamente adictiva. En las subtramas empiezan a conectar una subtrama con otra subtrama para conectar con la trama principal, y eso lleva a que el lector se monte en una montaña rusa de sensaciones, de emociones, y que le va a impulsar hasta el final del libro, que el final del libro... Hay gente que me cuenta o me ha dicho que es un final del libro... Le hubiera gustado más que me hubiera recreado más en ese final del libro. No quería tampoco recrearme mucho más, porque a mí me gusta dejar siempre... Yo cuando leo un libro y termino y me deja con
con la miel en los labios, me gusta esa sensación de haberme quedado con más ganas, con ganas de más. Pues es un poco lo que le pasa a este libro. Al final he intentado reflejar en esta novela lo que yo como lector, siendo un poco egoísta, lo que yo como lector me hubiera gustado leer en un género como es el thriller, en este caso con el subgénero de sacro policial. Es un poco lo que he intentado trasladar a esa persona que va a estar en este caso y por primera vez al otro lado del libro. Muy bien, gracias por compartir esa, digamos, esa manera de pensar, ¿no? Que algunos podrán discrepar, ¿no? Pero de eso se trata. Muy bien, agradecemos todo lo que has compartido. Raúl, no sé si te gustaría leer algún extracto más. Todavía tenemos unos 15 minutos, 14, 15 minutos más. Pero pues antes... Sí, dime, Manuel, dime. Quisiera comentarles también a las personas que nos ven que en el programa Mundo Literario se hacen reseñas de libros, pueden comunicarse al número que aparece en la pantalla, es el número de WhatsApp, videoreseñas en general, y bueno, es una manera también de difundir sus libros. Así que si desean, pueden escribirnos, ¿no? El día de mañana. Raúl Olivares Sepulcre se puede conseguir a través de Amazon y también, bueno, físicamente en Elche, ¿no? Está en algunas librerías, ¿nos comentaba Raúl? Sí, está en la provincia hay en varios puntos de venta, en la provincia de Alicante y en Murcia también. En la provincia de Alicante lo tenemos en Elche, está en Alitruc, está en La Manzanera, está en Séneca, que me perdone alguna librería si se me olvida porque son muchas y la memoria que tengo es limitada. Los tenemos también en Aspe, tenemos en Requena, en Elda, en Martín Fierro. Lo tenemos en Orihuela también, en la librería Codex, y en Murcia también junto al lado de la catedral. Perfecto, Raúl. Entonces, ¿te gustaría compartir un pequeño fragmento más y luego finalizamos con un pequeño ping-pong literario? Muy bien. Vale, voy a leer un apartado, en este caso, la verdad es que probablemente sea el apartado que más me gusta a mí y luego explicaré el porqué. Obviamente, como el anterior no tiene ningún tipo de spoiler en relación a lo que va a suceder en el libro, y yo creo que directamente paso a leerlo. Entre unas cosas y otras, la noche fue dejando paso a la incipiente madrugada. La ronda de vigilancia, tras salir del bar de Diego, se fue prolongando entre las innumerables veredas de la huerta callosina, adornadas con las primeras naranjas navelinas, variedad del cítrico de temprana recolecta y aspecto muy apetecible tras la lluvia caída durante la jornada. Leandro paró el coche junto a un huerto de esas naranjas. Aprovechando una rama que excedía del cercado metálico que delimitaba el huerto e invadía parte de la vereda, una mullida naranja goteante con la lluvia recién caída pendía del final de ella. Extrajo de su cinturón una pequeña navaja y la cortó con suma delicadeza. Una vez en su poder, la mondó cuidadosamente en espiral, sin perder el total de la molla blanquecina que separa la piel exterior de los gajos desnudos, pelada como toda la vida se ha hecho, y no como las nuevas modas de tajo vertical en 4 líneas, desprendiendo la cáscara en su totalidad y en un santiamén. Sí, más rápido, de hecho mucho más. Pero es que Leandro ni tenía prisa ni comulgaba con deshacerse del total del albedo de la naranja. Tras mondarla, comenzó a desgajarla, al mismo tiempo que deambulaba por el húmedo asfalto de la vereda, por delante del coche patrulla, el cual solo tenía conectadas las luces de posición. A cada paso que daba, un pensamiento random se autoinvitaba en su cerebro, la mayoría de ellos sin relevancia alguna, ya que en esos momentos solo deseaba disfrutar del frío dulzor del gajo que revoloteaba en el interior de su boca. Ya con el último trozo, echó una mirada a la hora de la pantalla de su móvil. No acostumbraba a llevar reloj de mano, y al ver que eran las 3 menos 10 de la madrugada, se encaminó rumbo al coche patrulla, el cual no había variado ni un ápice de lo que había dejado allí cuando empezó a pelar la fruta. Seguía Salcedo con su móvil y su cara de circunstancias tal y como lo había dejado. Tuvo la tentación de preguntarle más directamente una vez sentado en el interior,
pero la idea la rechazó al empatizar con él. Pensó que le molestaría que alguien le preguntara y así obró en consecuencia. ¿Por qué me gusta este fragmento? Bueno, pues aquí hablan de dos policías, los dos policías protagonistas de la novela, Leandro y Salcedo, que se encuentran en una vereda de la Huerta, un lugar, pues eso, separado de lo que es la ciudad, apartado de todo, en medio de la naturaleza, y se encuentra pues en una lluviosa y fría noche de noviembre. Aquí en noviembre, en teoría, debe hacer frío. Es un clima, no es como en el hemisferio sur o en el Ecuador. Entonces, pues eso, se encontraba en esa noche y es época de naranjas. Las primeras naranjas se pueden recolectar, pues eso, a principios de noviembre. Pues cogió esa naranja y se puso a mondarla para poder comérsela y disfrutar mientras pues el frío le impactaba las finas gotas de lluvia sobre la cara, sobre el rostro y deambulaba por esa vereda solitaria, apartada, en soledad, en medio de la noche, dejando a distancia el coche de patrulla, el coche de policía, junto con su compañero en el interior. ¿Por qué me gusta? Pues porque esta escena en alguna ocasión la he vivido yo, tal y como la describo en este párrafo, y no tiene absolutamente nada que ver con la novela, pero sí que tiene que ver mucho conmigo en este aspecto. No es que significa que Leandro sea mi alter ego, sino que Leandro en este momento sí que ha heredado una parte de mi vivencia como policía, o en este caso con esa forma de comerse una naranja en mitad de la noche. Tan descriptiva, pues como siempre, como intento hacer las cosas y bueno, pues básicamente eso. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Raúl, por compartirnos otro fragmento de tu libro, y a continuación vamos con el ping-pong literario. Preguntas y respuestas breves, espontáneas, directas, lo primero que pienses, lo primero que venga a tu mente, ¿sí? En pocas palabras definimos. Librerías, ¿qué significa para ti las librerías? Un lugar de culto, un lugar... Los creyentes vamos a la iglesia y los que nos gusta leer tenemos que ir a la librería. Yo soy partidario 100% de librerías. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, a nivel literario y a nivel personal? Literario, mi ambición no pasa más allá de poder hacer disfrutar a las personas que puedan leer mi libro. No tengo ninguna ambición económica ni ninguna ambición de éxito. Y a nivel personal, pues creo que hemos logrado mi mujer y yo el objetivo de nuestra vida, que es tener un hijo y poder crear una familia. Bien. ¿El escritor nace, Raúl, o se hace en el camino? Yo me hice. Entonces, entiendo que pueden hacer o puede hacerse. Ambas serían válidas. No puedo contestarte una u otra, pero yo me hice. ¿Qué ideas y consejos le podrías dar a un joven escritor, a alguien que está empezando? Que escriba, que no tenga miedo a expresar lo que pasa. Yo empecé con la poesía. Empecé con la poesía y además con un compatriota tuyo, con César Vallejo, con su Trilce. Y yo empecé con la poesía con cosas no editadas y me dio tanta vergüenza publicar algo que todavía me han escondido dentro de un cajón. Si tienen oportunidad, que escriban y enseñen al mundo lo que han hecho. ¿Tienes algún candidato, vamos con la siguiente pregunta, ¿tienes algún candidato para ganar el Premio Nobel de Literatura 2026? Te puedo decir un no candidato. Pero me metería en un lío, ¿eh? Me metería en un lío gordo. A ver, yo, por cercanía y por muchas cosas que tenemos en común, claro, me meto en otro lío. Mira, para mí, aunque no lo vaya a ganar, pero para mí Arturo Pérez Reverte para mí es un escritor de la E a la R, pero con mayúsculas. Además es que es un académico de la Real Academia Española. Entonces, Arturo Pérez Reverte, aunque no vaya a ser, pero que no sea por mi empeño y mi deseo. Muy bien. Y bueno, vamos con la última pregunta.
tienes unos segundos para pensar, ¿quién es Raúl Olivares Sepúlcre? ¿Cómo te definirías, Raúl? Pues yo creo que me definiría en 3 palabras. Yo soy un hijo, un marido y un padre. Muy bien. Y bueno, la cuarta palabra sería un escritor también, ¿no? Bueno, Un escritor, creo lector. que eso es lo principal. El escritor, algo secundario, pero lo principal es haber sido, creo o espero, un buen hijo, un buen marido y ojalá un buen padre. Los mejores deseos para ti, para tu familia, Raúl. Ha sido grato conversar contigo en este espacio. Espero que te hayas divertido, distraído, ¿no? Sobre todo, eso es lo importante, liberarse un poco, ¿no? Contar algo distinto a una entrevista formal, que se trata de que sea de esa forma, ¿no? Pero la idea es compartir un poco más del escritor. Raúl, por favor, unas palabras finales para todo el público que nos está viendo. ¿Dónde pueden adquirir tu libro nuevamente? Voy a compartir la fotografía de la portada de tu libro y dirígete al público, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, Manuel, por tu invitación a tu programa Mundo Literario. La primera entrevista que hago de forma audiovisual al otro lado del charco. Me consta que en la zona tanto de México, Perú, Colombia, Ecuador ha tenido mucho tirón la novela. En España también. Pero bueno, como estamos en el otro lado del charco, pues agradecer a toda esa gente de Latinoamérica que ha apostado por la lectura de mi libro. Quien no lo haya leído y le apetezca pasar un rato entretenido, no voy a decir incluso agradable porque hay gente que le puede dar cierto temor este tipo de lectura, pero se lo va a pasar bien, aunque no lo pueda leer por las noches, pero se lo va a pasar bien, pues que aproveche y lo adquiera. Como he dicho, para la gente de Latinoamérica en Amazon lo tienen disponible tanto electrónica como físicamente. Y poco más, Manuel. O sea, agradecerte este tiempo y nada, que la gente que tenga ocasión que lo compre y que lo lea y que me cuente lo que le ha parecido, que va a ser, tanto si es bueno como si es menos bueno, va a ser el mejor regalo que pueda obtener, que la gente lo lea y me cuente qué le ha parecido. Muchísimas gracias a ti también, Raúl, por tu tiempo. Gracias por contarnos un poco acerca de ti, del libro, y a todas las personas que nos han visto también, que van a ver esta entrevista en diferido. Les agradecemos, ¿no? Muchísimo que puedan haber participado con sus saludos, con sus comentarios. Saludos a Velasco Resistencia, que nos ve también desde Resistencia, precisamente, Chaco, Argentina. Sí, en Argentina también se ha vendido mucho el libro, sí. También un saludo a todos los argentinos. A todas las personas que nos han visto, y bueno, desde España también, que nos han visto desde Mallorca, Bilbao, ¿no? Por aquí también, desde Alicante también nos han estado viendo, desde Jerez de la Frontera, bastante público español el día de hoy, así que un abrazo para todos los amigos que nos han visto, recomendarles el libro, lo tienen en la pantalla, ¿no? La portada del libro, y también en especial al profesor Góngora Enjay, es un profesor de español, nada más y nada menos, del idioma español en Senegal, Góngora Enjay. Bueno, muchísimas gracias. Y el libro de Raúl Olivares Sepúlcre se puede conseguir a través de Amazon. ¿Sí? Ponen el título del libro, La elegía del mal, el exorcismo de Sara, y automáticamente les sale este libro que sale ahí con la portada, ¿no? La imagen, y pueden adquirirlo. O en todo caso a través también de manera física en España, ¿no? En librerías. Eso es. Muy bien. Raúl, muchísimas gracias. Espero contar contigo más adelante en alguna próxima presentación y te envío un fuerte abrazo desde Perú hasta España. Un fuerte abrazo, Manuel. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Este fue el programa Mundo Literario y siempre recuerden llevar un libro a donde quiera que vayan.